Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a este importante evento académico, gracias a la directiva del GEL. Hoy vamos a hablar del rol del DNA circulante en el linfoma no-Hodgkin difusa célula B grande y lo acontecido, lo mostrado en el último ASH 2022. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a hablar un poco entonces del concepto del DNA libre circulante, del DNA tumoral circulante, la utilidad. Vamos a hablar un poco de la hipótesis de la muerte celular, que explica un poco la profundidad de la respuesta y la utilidad del DNA en ese sentido, el documento de JCO 2008 que nos contextualiza en este sentido también, y vamos a hablar de ahí en adelante de los pósters en 2022 ASH. Entonces, el DNA libre circulante son estas moléculas que andan, digamos, por el torrente sanguíneo, que cuando son básicamente generadas por los tumores, le llamamos el DNA tumoral circulante. Y a este DNA tumoral circulante, pues podemos básicamente estudiarlo y podemos estudiar unas mutaciones puntuales que nos permiten a nosotros conocer un poco su comportamiento también y nos permiten, digamos, dilucidar de alguna manera el comportamiento biológico de algunos tumores. Es importante tener en cuenta que la vida media corta de este DNA circulante es de tan solo 1 hora y eso es importante porque nos permite conocer lo que está sucediendo, digamos, de manera reciente en su digamos, presencia en el torrente sanguíneo. ¿En qué nos sirve el DNA circulante? Nos sirve como una biopsia líquida para estudiar mutaciones puntuales, para orientación en el manejo, en el monitoreo de las enfermedades, en la detección temprana también de las enfermedades, hoy en día en importante auge, y en el screening, digamos, de poblaciones de alto riesgo. Un poco, digamos, para comprender el rol del DNA circulante es importante analizar que el concepto de la hipótesis de muerte celular, que ya es un concepto bastante antiguo, que nos permite a nosotros conocer, digamos, de alguna manera, o que nos permite dilucidar de alguna manera la utilidad de algunas pruebas que nos hablan acerca de la profundidad de la respuesta en el tratamiento de los tumores. He querido poner esto de manera literal, puntual, en el abordaje, digamos, de la hipótesis de muerte celular, diciendo que la inmunoquimioterapia combinada y las terapias dirigidas han cambiado considerablemente el manejo de los linfomas durante la última década. No obstante, la respuesta al tratamiento suele ser heterogénea y aunque algunos pacientes permanecen libres de recaídas después de la terapia, otros experimentan progresión temprana de la enfermedad y pueden desarrollar quimiorrefractariedad debido a la adquisición de mecanismos de resistencia tumoral y a la evolución clonal de las células tumorales. Aquí tenemos entonces la gráfica que nos explica esto, en donde esencialmente podemos ver que los tumores pueden tener una detección clínica manifiesta y que después de la disminución logarítmica de la carga tumoral, los tumores pueden tener una enfermedad en remisión clínica, pero que pueden tener todavía, digamos, tumor presente, que puede ser detectado por imágenes, por ejemplo, como el PET scan o los tags, ¿cierto? O cualquier otro tipo de imagen, ¿cierto? Dependiendo, digamos, de la carga de tumor. Las biopsias, ¿cierto? Cuando ya encontramos un tumor. Y cuando nosotros necesitamos un nivel de profundidad un poco mayor, quizás nos valemos de otras técnicas, de otras metodologías, como por ejemplo en la citometría de flujo en la médula ósea, en las neoplasias de células plasmáticas, o lo de lo que vamos a hablar hoy, que nos permite con una mayor sensibilidad detectar la presencia de tumor, que es el DNA libre circulante. En ese sentido, las personas pueden tener una remisión de la enfermedad, pero la presencia de tumor que puede ser detectable a través de técnicas tan profundas como el DNA circulante nos permiten saber que el paciente podría tener eventualmente en el futuro una recaída. Este es el documento de JCO del 2008 en el que la medición del DNA tumoral circulante puede predecir, digamos, cómo o puede hacer que se pueda detectar una recaída o que pueda detectarse una menor supervivencia en los pacientes cuando este DNA está presente. Entonces aquí podemos ver que en términos de supervivencia libre de evento, en los pacientes que tienen un riesgo bajo por IPI, eh, pues la presencia de remisión molecular o de respuesta molecular a través de la no identificación del DNA circulante predice una mejor respuesta o una mejor supervivencia libre de evento.
lo mismo que una mejor supervivencia global, ¿cierto? Cuando hay una respuesta molecular. Y lo mismo podemos ver abajo cuando inclusive el IPI es más alto, ¿no? Esta escala de riesgo que utilizamos en el linfoma difuso de célula B grande, cuando nosotros tenemos, digamos, estas clasificaciones de alto riesgo, si nosotros no detectamos DNA circulante, la supervivencia es mejor que cuando se detecta. Entonces es importante tener en cuenta que el DNA circulante se convierte en una herramienta poderosa para predecir los resultados en este tipo de linfoma y para de alguna manera predecir que un paciente va a tener una recaída. ¿Qué hay entonces de nuevo en esto? ¿En qué estamos nosotros hoy en día acerca del DNA libre o del DNA tumoral circulante? Entonces tenemos este primer paper, que es el número 332, que utiliza una técnica que es el Face-ID Sequencing, que es una técnica ultrasensible. Entonces tenemos este documento del doctor Rochewski, que es del National Cancer Institute, en el cual se evalúan los desenlaces en linfoma difuso de célula grande a través de la detección del DNA circulante mediante esta técnica, que es una técnica de detección de DNA tumoral circulante ultrasensible, ¿sí? Y el entendido es que muchas veces, digamos, se necesitan unas técnicas mucho más sensibles para detectar esos bajos niveles que hay después de un tratamiento. En este estudio se evalúan el DNA, el Face-ID Sequencing, en 5 estudios prospectivos que utilizan R-CHOP o CHOP-like, por ejemplo, combinado con etopósido, además utilizando otros agentes como la calabrutinib, la lenalidomida, el obinutuzumab, polatuzumab y tafasitamab. Se enrolaron o se estudiaron en este documento 112 pacientes para la MRD a través del Face ID Sequencing y se logró hacer, pues digamos, en la mayoría de pacientes y se hicieron unas mediciones a partir de plasma o tejido tumoral en muestras de sangre perfiladas para 80 pacientes en el pretratamiento, en el ciclo 2, ciclo 3 y en el ciclo 4 y al final del tratamiento. Y aquí vemos entonces de manera importante cómo la negatividad o la tasa de negatividad de la MRD a través del FACE-ID sequencing nos hace dilucidar que no hay progresión diferente a los pacientes en los que se detecta. Como ustedes pueden ver en la gráfica azul, ¿sí? Cuando la tasa de negatividad del MRD es más alta, se predice una no progresión o muerte de la enfermedad versus detectarla independientemente del tiempo, inclusive en el final del tratamiento, los pacientes pueden tener progresión o muerte. Y eso lo vemos también en la supervivencia libre de progresión. Vemos muy llamativamente, por eso es una herramienta que hoy en día sabemos es muy poderosa. Cuando no se detecta DNA circulante, la supervivencia, como ustedes pueden ver en esta gráfica, es mucho mejor en el tiempo versus detectar DNA circulante, pues hace que los pacientes tengan un pronóstico mucho peor, con unas curvas supremamente discriminatorias y con una curva de supervivencia libre de progresión bastante desfavorecida en esos pacientes en los que se detecta el DNA circulante. Después tenemos este paper, que es el número 542, que es el DNA circulante que se estudió en el estudio Polarix. Y este estudio del doctor Herrera de City of Hope estudia DNA circulante en los pacientes de este estudio que es el Polarix a través del CAP sequencing, otra técnica, digamos, importante. Eh, y en este se evalúa cómo el cambio en los niveles de DNA circulante pues puede predecir, digamos, unas mejores desenlaces en términos de supervivencia en los pacientes. Inicialmente se hace un cambio, digamos, logarítmico que está categorizado como un LFC de 2, que después se transforma a un LFC de 2.5, básicamente porque es más discriminatorio, digamos, de los desenlaces. Y estas muestras de DNA circulante se detectan al inicio en el ciclo 2, tanto en los pacientes para polatuzumab con rituximab y CHP, así como para rituximab CHOP. Y lo que vemos aquí entonces es cuando tenemos este LFC de mayor o igual a 2.5, pues predice o hace una mejor discriminación de la supervivencia libre de progresión. Aquí vemos nosotros en la curva azul
cómo los pacientes que tienen un LFC, o sea, una reducción de la detección del DNA circulante importante para estos pacientes, pues se predicen unos mejores desenlaces que nos permiten decir que el DNA circulante es una herramienta bastante poderosa para discriminar los desenlaces. Después tenemos este paper que es el 1532, que es el estudio de Pekín, en el cual, digamos, 37 pacientes fueron analizados con linfoma difuso de célula B grande. Igual se recogieron tejidos de biopsia tumoral en el momento del diagnóstico y se obtuvieron muestras de sangre previa al tratamiento. Y después de recibir los 2 ciclos de tratamiento iniciales, se realizó entonces una secuenciación dirigida de siguiente generación en 188 genes asociados al linfoma con una técnica que es el OncoLIMScan de Genetron Health. Y en este sentido, entonces, podemos decir que la detección de ADN circulante también se convierte en una poderosa, en este estudio, en una poderosa técnica discriminatoria con respecto a la supervivencia de los pacientes en cuanto a detectar o no detectar, o en el cual se puede predecir, digamos, si hay DNA persistente o no, la supervivencia. Entonces podemos ver acá cómo los pacientes que están en respuesta completa y no respuesta completa, eh, digamos, tienen unos pronósticos diferentes en términos del aclaramiento o la persistencia del DNA. Cuando el aclaramiento del DNA se da, la supervivencia de estos pacientes es muchísimo mejor que no tener, y esto pues es estadísticamente significativo en términos de supervivencia libre de progresión y en términos de supervivencia global. Y finalmente tenemos algo que es importantísimo, que es la evaluación del DNA circulante en la terapia post-CAR-T. Sabemos que la terapia CAR-T es absolutamente activa en estos pacientes que han tenido recaída en el linfoma difuso de célula B grande, y este estudio nos muestra cómo después de la terapia celular inmunoefectora también es importante la detección del DNA circulante. Es importante decir que 1/3 de los pacientes no responde a las células CAR-T. La mitad de los pacientes progresarán en el tiempo, en el plazo de un año. Y el DNA circulante entonces se emerge, como lo hemos visto, como una poderosa herramienta para la predicción en la respuesta a las neoplasias malignas hematológicas. En este estudio, que es importantísimo, 28 pacientes fueron evaluados en el ensayo clínico de fase 1 de terapia celular inmunoefectora anti-CD19, con el método de producción de CAR-T automatizado, que es utilizando un dispositivo Prodigy de Clinimax. Y en este sentido, entonces, podemos decir que el DNA fue extraído o evaluado antes de la linfodepresión. Sabemos que antes de la terapia celular inmunoefectora, antes de la infusión de las células T con receptores antigénicos quiméricos, existe o tenemos que hacer esta terapia de linfodepresión. El día de la infusión también se miden, y el día más 30 posterior a la infusión. Y la técnica, o bueno, el DNA se evalúa a través del CAP Sequencing Strategy. Entonces, en este sentido, podemos decir que los pacientes que tienen un aclaramiento, bueno, y finalmente con la terapia celular inmunoefectora tenemos este paper, el 3320, que evalúa básicamente el DNA tumoral circulante en la terapia CAR-T. La terapia CAR-T es una terapia probadamente efectiva en el rescate de los pacientes con linfoma no Hodgkin difuso de célula B grande. Sin embargo, 1/3 de los pacientes no responde a las células CAR-T, y más de la mitad presentará progresión de la enfermedad en el plazo de un año. Entonces, el DNA circulante nos permite, digamos, de alguna manera, como vimos, eh, reconocer esos pacientes que responden mejor o que pueden tener la posibilidad de recaer. En este sentido, este estudio de Cleveland evalúa 28 pacientes que participan en un ensayo clínico de fase 1 utilizando CAR-T anti-CD19, utilizando el dispositivo Clinimax Prodigy, que es digamos, la técnica automatizada. Y las muestras de DNA fueron tomadas en la hipodepresión, en esta etapa que viene antes de la infusión de las células CAR-T, el día de la infusión y el día más 30, utilizando el CAP Sequencing Strategy. Aquí podemos ver entonces cómo es bastante discriminatoria la probabilidad de supervivencia libre de progresión en cuanto se detecta o no se detecta el DNA circulante. Cuando los pacientes tienen detección de DNA circulante en el día 30, pues la supervivencia no es la que esperamos, digamos, después de la terapia celular inmunoefectora, tanto
como sí podemos ver, los pacientes responden y tienen una mejor supervivencia cuando no se detecta el DNA circulante en el día 30. Entonces, esto nos ayuda también a predecir la respuesta y la supervivencia de los pacientes después de la aplicación de la terapia celular inmunoefectora. Como conclusión, entonces podemos decir, aunque los ensayos del DNA circulante son cada vez más comunes en la práctica clínica, claramente no todavía en Latinoamérica, tenemos que trabajar en eso. El éxito de los enfoques impulsados molecularmente tiene que requerir necesariamente estandarización, armonización y una amplia disponibilidad. Las evaluaciones basales como dinámicas del DNA circulante son factibles y pueden sumarse a otros factores de riesgo establecidos. Vimos como el IPI, por ejemplo, es importante también en ese sentido, pero tenemos que mirar si lo asociamos con otras variables que también ya hemos estudiado entre nuestros pacientes en Latinoamérica. Estos enfoques pueden permitir o pueden, digamos, de alguna manera exigir y permitir nuevos diseños de ensayos clínicos con una amplia aplicabilidad para los pacientes con linfoma difuso de célula B grande y potencialmente para otros linfomas. Y lo que tenemos que decir es que nos espera un amplio trabajo para Latinoamérica para diseñar estos estudios, para poder, digamos, implementar estas técnicas, estandarizarlas, armonizarlas y hacerlas más disponibles para nuestros pacientes. Un agradecimiento, aquí les dejo una imagen del Hospital Militar de Colombia y este es mi correo. Muchísimas gracias